Prestad mucha atención a la última hora que sacude los cimientos de nuestra televisión, porque lo que estamos a punto de desvelar no es solo una noticia, es el telón de fondo de una traición, una intriga que involucra a los nombres más poderosos de la pequeña pantalla. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, arquitectos de un imperio de apariencias que alguna vez reinó sin oposición, se encuentran hoy al borde del abismo, condenados a 2 años de prisión. Esta sentencia, un mazazo demoledor que resuena en cada rincón del panorama mediático, no es un mero formalismo legal. Es la detonación de una bomba que amenaza con demoler todo lo que creíamos saber. El anuncio, confirmado por un comunicado extraoficial que ha puesto en vilo a Radio Televisión Española, sitúa a estos protagonistas en el epicentro de un torbellino de especulaciones y verdades a medias. Tras el resonante triunfo judicial de Rocío Flores, todas las miradas se han posado sobre el ente público, cuestionando una paradoja insostenible. ¿Cómo es posible que 2 individuos, sentenciados por delitos graves y con antecedentes penales, sigan percibiendo suculentos emolumentos de las arcas públicas? Este es el clímax de una hipocresía que clama al cielo, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos que sostenemos con nuestros impuestos la televisión de todos. La noticia, filtrada con cuentagotas y entre bambalinas, desvela que ambos productores habrían sido apartados de uno de los programas que producían para la cadena pública, Malas Lenguas. Sin embargo, y aquí es donde la trama se enreda, Radio Televisión Española se apresura a aclarar que esta decisión no está vinculada a la reciente resolución judicial, sino que se remonta a un periodo anterior, un detalle que añade capas de misterio y sospecha a un asunto ya de por sí turbio. ¿Crees que esta es una simple coincidencia o más bien una maniobra desesperada para lavar la imagen de una corporación acorralada? La controversia en Radio Televisión Española es apenas una de las muchas grietas que se abren en la armadura del universo Sálvame. Si os interesa desentrañar estas historias que nadie cuenta, si queréis ser los primeros en conocer la verdad detrás del escándalo, os invito a uniros a nuestra comunidad de exploradores de la verdad. Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita en tus 50 favoritos para no perderos ni un solo detalle de esta caída de imperios. Pero el drama no termina ahí. La verdadera pregunta, la que nos carcome por dentro, es por qué la sentencia de Rocío Flores, un veredicto de tal magnitud, se hizo pública días después de otra sentencia de gran calado, la que condenó al fiscal general del Estado. Esta inquietante coincidencia, lejos de ser aleatoria, parece formar parte de un calculado juego de ajedrez político y mediático, donde cada movimiento está diseñado para desviar la atención y manipular la percepción pública. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de este sorprendente paralelismo. Un revelador artículo de Jesús Manuel en el Decismógrafo arroja luz sobre este oscuro entramado, titulando con una pregunta que perfora el alma. ¿Por qué la sentencia de Rocío Flores se conoció días después de la del fiscal general del Estado? En el mundo de la alta política y el periodismo del corazón, a veces los hilos se entremezclan de maneras inesperadas y el resultado rara vez es bueno. La experiencia nos ha enseñado que cuando estos dos mundos colisionan, la verdad suele ser la primera víctima, enterrada bajo una luz de intereses y agendas ocultas. La sentencia condenatoria a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que los sentenció a 2 años de prisión, a la inhabilitación profesional por 2 años y a una indemnización de 200.000 euros, coincide en el tiempo de su revelación con el fallo del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En ambos casos, el delito tipificado fue la revelación de secretos, un eco perturbador que subraya la naturaleza de la intriga. La del fiscal se publicó primero, y una semana después la de los archiconocidos productores. ¿Es esto, como insinúa Jesús Manuel, una casualidad o una estrategia deliberada? La cronología es, cuanto menos, escalofriante. El juicio tuvo lugar en julio, la deliberación a finales de septiembre, y la sentencia se redactó el 17 de octubre de 2025. Sin embargo, no vio la luz hasta un jueves posterior, 40 días después de su firma. Un lapso de tiempo inusualmente largo, un silencio administrativo que grita por ser descifrado. Y, lo que es aún más revelador, el periódico El Mundo fue el primero en dar la primicia, incluso antes de que el propio despacho de abogados de Rocío Flores tuviera conocimiento del fallo.
esta no es la primera vez que El Mundo da una primicia tan ligada a los secretos de Mediaset, lo que sugiere una fuente altamente solvente, quizás incluso interna, en la sombra. La misma publicación ya había adelantado el fin del programa Sálvame, meses antes de su cancelación, demostrando una conexión privilegiada con las entrañas del imperio mediático. ¿Será que esta misma fuente, este engranaje oculto, es la responsable de la filtración de la sentencia de Rocío Flores, un golpe de efecto calculado para maximizar el impacto o, peor aún, para camuflar otras verdades incómodas? La pregunta queda suspendida en el aire, densa y cargada de implicaciones. La interpretación que se desprende de estos hechos y que yo me atrevo a sugerir es que se orquestó una maniobra meticulosamente planificada. Es decir, se habría demorado la filtración de la sentencia favorable a Rocío Flores con un propósito específico: tapar la noticia de la condena al fiscal general del Estado, desviando así la atención pública y mediática hacia un nuevo foco de controversia. Este juego de espejos, esta manipulación de los tiempos, revela una sofisticación en el control de la información que resulta inquietante y profundamente preocupante. La sombra de la duda se cierne sobre la transparencia de nuestras instituciones y de los medios que las cubren. 40 días de retraso en la publicación de una sentencia y su filtración a un medio antes que a las partes directamente afectadas no son incidentes menores. Son síntomas de una enfermedad más profunda, de un sistema donde la verdad se moldea y se sirve a conveniencia, donde los intereses ocultos dictan el ritmo de las revelaciones. Es un recordatorio de que en el fascinante, pero a menudo despiadado, mundo de la televisión, las apariencias pueden ser engañosas y las batallas se libran en múltiples frentes, tanto en los tribunales como en la opinión pública. En este tablero de ajedrez, las piezas se mueven con una precisión escalofriante y cada jugada tiene consecuencias incalculables. La condena de Cornejo y Madrid es solo la punta del iceberg, el primer zarpazo de un calvario legal y reputacional que apenas comienza. Y la danza de las sentencias, con sus tiempos y sus filtraciones, es un capítulo más en esta crónica de un imperio mediático desmoronándose bajo el peso de sus propios secretos y contradicciones. Lo que está en juego es mucho más que la reputación de unos productores. Es la credibilidad de todo un sistema, una verdad que exige ser revelada por completo. Mientras la justicia traza su camino implacable, el imperio que una vez reinó indiscutible en la televisión española se desmorona bajo el peso de una catástrofe de audiencias sin precedentes. La cadena de Mediaset, Telecinco, navega por un mar embravecido, un declive que comenzó con la emisión de aquella docuserie que prometía redimir culpas y que, irónicamente, se convirtió en el primer zarpazo a su hegemonía. Hoy, la caída en picado no cesa, arrastrando consigo hasta sus pilares más sólidos. Ni siquiera el titán de los realities, Gran Hermano, ese programa que antaño garantizaba el éxito rotundo, logra frenar la hemorragia. Los datos son desoladores, un auténtico mazazo para una cadena que apostó fortísimo por esta edición. El debate apenas rozó el 1,9% de audiencia, una cifra catastrófica que resuena como una campana fúnebre en los pasillos de Mediaset. El fiasco no ha podido ser mayor, una señal inequívoca de que algo profundo se ha roto en la conexión con su público. Noviembre se cierra, una vez más, como un mes negro en la crónica de Telecinco. Los balances de audiencia, habituales al inicio de cada nuevo ciclo, dibujan un panorama desolador. Antena 3 alarga su hegemonía. La 1 de Radio Televisión Española logra su mejor noviembre en 14 años y Telecinco sufre otro revés demoledor. Es el peor noviembre de todos los tiempos para el canal de Mediaset, un dato que, si bien casi se ha convertido en una triste costumbre, sigue sorprendiendo por su voracidad. La caída continúa sin encontrar fondo, desafiando toda lógica y pronóstico. Parece impensable que una cadena del calibre de Telecinco pueda empeorar aún más, pero la realidad, mes tras mes, es que los números siguen bajando, hundiéndose en un abismo de incertidumbre. Desde el 15,8% que firmaban allá por 2019 hasta el paupérrimo 9% registrado en este 2025, Telecinco ha perdido 6 décimas en apenas 6 años. Una erosión devastadora que evidencia una crisis estructural y profunda. En medio de este holocausto de audiencias resuenan las palabras de Carlota Corredera.
quien en una reciente entrevista, que aquí en el canal analizamos con detalle, calificó de bulo machista la idea de que la docuserie fue la culpable de la pérdida de espectadores. Pero, ¿se habrá Carlota detenido a mirar estos datos con la frialdad que merecen? La evolución es innegable. De 2019 a 2020, una leve mejora, sí, pero a partir de 2021, año en que se emitió la docuserie, la caída comenzó imparable y sin piedad. Fue de 2021 a 2022 donde se registró la caída más catastrófica, una pérdida de 2,5 puntos en tan solo un año. ¿Cómo puede alguien negar la correlación? Esta no es una casualidad, es la cruda verdad grabada en los números, una realidad que Carlota quizás se niega a asumir. Es la constatación de que fueron ellos mismos quienes, con sus decisiones y contenidos, empezaron a cargar contra la cadena, independientemente de que después Telecinco no haya sido capaz de levantar cabeza o encontrar un rumbo claro. Deberíamos preguntarnos, además, si cuando estas mismas figuras televisivas recalaron en Radio Televisión Española con aquel programa que duró 3 telediarios y que nadie veía. La audiencia huía en masa, dejando un vacío atronador tras las telenovelas. ¿Fue también un bulo que la gente no quisiera ver a María Patiño, Belén Esteban y compañía en la cadena pública? La respuesta parece obvia y nos lleva directamente al nudo de nuestra historia, a lo que está sucediendo ahora mismo en Radio Televisión Española. Porque en el ente público los movimientos son claros y buscan un desmarque definitivo de las figuras de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los condenados a prisión e inhabilitados profesionales, un detalle no menor que añade gravedad al asunto. Desde Radio Televisión Española afirman con contundencia que la fábrica de la tele ya no produce malas lenguas, intentando así cortar cualquier vínculo con los productores manchados por la sombra de la sentencia. Pero, como suele ocurrir en estas intrigas, la realidad es mucho más compleja y enmarañada. Según Informalia, la condena por revelación de secretos de una menor ha desatado un auténtico terremoto mediático y corporativo. Los dos productores, al frente de su propia productora, se enfrentan a una pena de 2 años de prisión. ¿Un fallo recurrible? Sí, pero que coloca a Radio Televisión Española en una encrucijada moral y contractual. ¿Mantener a los condenados a la espera de un veredicto firme o apartarlos de inmediato de sus producciones? El dilema es gigantesco. Lo inesperado, lo que nadie sabía hasta ahora, es que Radio Televisión Española ya había apartado a Cornejo y Madrid de la producción de Malas Lenguas antes de que se desvelara el fallo contra ellos. Una fuente oficial del ente público aclara a Informalia que la fábrica de la tele ya no coproduce el programa, siendo Big Bang Media la empresa que lo realiza. Sin embargo, la propia página web de Radio Televisión Española, incluso a día de hoy, todavía muestra a Óscar Cornejo como productor de dicho espacio, junto a otros profesionales. Es un auténtico cachondeo, una burla a la transparencia que pagamos todos con nuestros impuestos. La empresa de Cornejo y Madrid salió de la coproducción en un momento indeterminado, una fecha que nadie en Radio Televisión Española puede o quiere precisar, lo que alimenta aún más las sospechas. ¿Interviene Cornejo de algún otro modo en el programa? Ante la inhabilitación que se avecina si la sentencia se ratifica, cabe la pregunta, ¿podrían buscar la manera de seguir dirigiendo en la sombra? Ante la gravedad de lo que está pasando, los juegos de manos y las 13-14 resultan un insulto a la seriedad que exige la situación. Radio Televisión Española, en un intento desesperado por acotar el escándalo, se apresura a desmentir un vínculo que ha sido de dominio público durante más de 7 meses, recogido por innumerables medios de comunicación, portales especializados y hasta la Wikipedia, sin que la cadena pública lo desmintiera antes. Esta aclaración, tardía y sospechosa, surge en pleno seísmo mediático y judicial, lo que solo puede interpretarse como un intento de limpiar una imagen corporativa seriamente dañada por mantener relaciones contractuales con productores condenados. Pero esta farsa tiene una grieta gigantesca. El otro programa, Directo al Grano, que se emite en la 1 y que, salvo nuevo comunicado, sigue siendo producido por la fábrica de la tele. Es decir, Óscar Cornejo y Adrián Madrid siguen a día de hoy cobrando de Radio Televisión Española. Podrán intentar fingir que no los conocen, podrán intentar limpiar su imagen, pero la realidad es tozuda y los contratos siguen vigentes. No son unos desconocidos en la cadena pública. Su influencia ha sido palpable durante décadas.
Tras el cierre de su anterior productora y el batacazo estrepitoso de La familia de la tele, en la pública, lejos de ser castigados, recibieron como premio de consolación el encargo de Directo al grano, un programa que, curiosamente, se ha convertido en un éxito en las sobremesas, un fracaso premiado con más programas. La ironía es dolorosa. Hoy, con la sentencia encima de la mesa, el impacto sobre la cadena es evidente. La inhabilitación de 2 años dicta que los productores no pueden seguir desempeñando funciones de dirección, lo que complica la continuidad natural de sus programas. A la espera de informes jurídicos, Radio Televisión Española mantiene a ambos productores con Directo al grano, excusándose en que cabe recurso contra el fallo y que Rocío Flores aún no ha solicitado la ejecución. Pero el riesgo reputacional ya es inmenso. El caso, convenientemente omitido por los telediarios del ente público, golpea duramente la imagen corporativa. Y no olvidemos un detalle crucial: la fábrica de la tele depende en gran medida de Radio Televisión Española. Su cartera de clientes está prácticamente monopolizada por la cadena pública. Cualquier decisión interna de la corporación se convierte, por tanto, en un asunto de supervivencia para la compañía de Cornejo y Madrid. Si se corta la mamandurria de los amigos en Radio Televisión Española, se acabó el juego para ellos. Del piso de TEN, donde algunos de sus antiguos colaboradores como María Patiño o Kiko Matamoros intentan sobrevivir, también pende un hilo delgado, ya que la licencia de la cadena está en la cuerda floja. Carlota Corredera, por su parte, ya encontró acomodo en Radio Televisión Española. ¡Qué casualidad! Y se rumorea que intentan colocar al resto. La vida se les complica a Óscar Cornejo, Adrián Madrid y a lo poco que queda del universo Sálvame, que ahora se aferran a un clavo ardiendo. Sin la ayuda de los amigos de Radio Televisión Española, su aventura, marcada por tantos episodios y escándalos, estaría finiquitada. Pero incluso esa ayuda tiene sus límites. Si esa condena se ratifica en todas las instancias judiciales y la sentencia es firme, no habrá quien aguante este escándalo. La desesperación es palpable y el reloj de arena de su era está a punto de agotarse. Lo que una vez fue un imperio se tambalea enfrentando no solo la justicia en los tribunales, sino el juicio implacable de la audiencia y la historia. ¿Qué piensas tú sobre este dramático final de una era? Deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte a tus 50 favoritos para no perderte las revelaciones más impactantes. Nos vemos en el próximo